Hablar de la espiritualidad cristiana significa hablar de la necesidad en la etapa patrística, que es lo que nos ocupa a nosotros, hablar de la necesidad de definir y de estructurar la vivencia espiritual de esta nueva religión, que es el cristianismo. Esto supondrá, para que podamos entender este proceso, supondrá dos cosas. Uno, entender cómo se sitúa esa espiritualidad cristiana en la cultura grecorromana. Y el segundo punto, cómo se define la espiritualidad cristiana en continuidad con la espiritualidad veterotestamentaria, pero también como una novedad, como algo diferente de la espiritualidad judía. Vamos a intentar profundizar brevemente en esos dos puntos para entender en qué consiste en la edad primitiva de la Iglesia la reflexión sobre la espiritualidad. El primer punto que vamos a tratar es cómo se va definiendo la espiritualidad cristiana en el contexto social y religioso en el que vive. Lo primero que tenemos que saber es que este concepto que tenemos nosotros en el cristianismo de la espiritualidad como una dimensión de la religión que no se puede separar de ella, eso es ajeno a la cultura grecorromana. Para ellos la religión es una cosa y la espiritualidad o las necesidades espirituales y cómo éstas se colman es harina de otro costal. Para un romano o para un griego, la religión es un asunto de Estado. Es una serie de normas que regulan la relación entre los dioses y los hombres. Así como existe un código de leyes para regir la sociedad, existe un código de leyes, el derecho divino, que rige y regula la relación con los dioses. Para los cristianos eso es diferente, porque la religión conlleva una espiritualidad. En el mundo grecorromano, la espiritualidad es una cuestión que cada uno se busca según sus necesidades espirituales. De hecho, el vacío provocado por una religión que es simplemente una cuestión legal de intentar conseguir la paz de los dioses, la pax deorum, es algo que ha ido dejando secos los corazones de muchas personas con interés espiritual, con inquietud espiritual dentro de la cultura romana y griega antiguas. Esto hará que, coincidiendo con los primeros siglos del cristianismo y su aparición, irán surgiendo muchas recetas espirituales, muchas propuestas de espiritualidades, sobre todo de cultos orientales. En este mundo, en esta situación, es en la que la Iglesia tendrá que definir que la religión cristiana no está separada de la vida y de la vivencia espiritual de cada cristiano, ni de toda la Iglesia en general, la oración litúrgica, sino que forman una unidad orgánica. El segundo punto es el de cómo la Iglesia define su espiritualidad, la espiritualidad cristiana, en continuidad con el Antiguo Testamento, pero también como una novedad. Las liturgias, las prácticas religiosas de los judíos serán en gran parte asimiladas o influenciarán en gran medida lo que serán las oraciones litúrgicas cristianas. La lectura y meditación de los salmos, su recitación musicada, tendrá una continuidad en la espiritualidad cristiana. Pero también la espiritualidad de la religión cristiana presentará novedades que son una discontinuidad con la religión judía. El concepto de sacramentos, la teología sacramental,
la adoración a Cristo, una teología trinitaria, irá generando una espiritualidad como expresión y como apropiación personal y existencial de esos avances teológicos. De hecho, encontraremos diferentes matices de espiritualidad o incluso diferentes espiritualidades dentro de la Iglesia cristiana. Y todas ellas serán consecuencia de diferentes sensibilidades teológicas. Podemos decir que cada escuela teológica, cada tradición teológica implantará una espiritualidad que dará un matiz diferente a la espiritualidad cristiana, enriqueciéndola. Evidentemente, hoy hablar de espiritualidad y ver los problemas o los desafíos que tuvo la espiritualidad cristiana en los primeros siglos nos hace ver que esos asuntos son muy actuales hoy. Hoy encontramos en un mundo muy parecido al grecorromano, en el que van apareciendo muchas propuestas, muchas también sectas o nuevos movimientos religiosos que intentan llenar ese vacío de espiritualidad de una cultura que, como la grecorromana, es hoy muy materialista. Encontramos en el mundo de hoy, sobre todo en la sociedad occidental, el mismo desafío: cómo compaginar y unir una religión con una espiritualidad. Es un desafío para todos nosotros, como lo fue para los santos padres.